nuestra webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos los que nos siguen hoy, están visitando nuestra webinar. El día de hoy les presentamos medidas jurídicas de recuperación durante la crisis del COVID-19. Adicional, estamos presentando nuestra alianza con la firma Rodrigo Puyo Asociados, siempre pensando en lo mejor para nuestros clientes, alianzas que perduran para darle solidez a nuestras firmas. El día de hoy tenemos 4 conferencistas que nos van a acompañar. Los voy a presentar. Esteban Puyo Posada, socio de la firma Rodrigo Puyo Asociados, abogado de la Universidad EAFIT, con énfasis en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Tributario. Daniel Puyo Velázquez, socio de Rodrigo Puyo Asociados, abogado con énfasis en Derecho Empresarial y de la Universidad EAFIT, negociador internacional con énfasis en resolución de controversias. Harold Dávalos Muriel, director jurídico de CPA Cabrera International S.A., abogado de la Universidad Santiago de Cali, especialista en gerencia tributaria de la misma universidad. Y Raúl Hoyos Calderón, director de impuestos de CPA Cabrera International S.A., administrador de empresas y contador público de la Universidad Santiago de Cali, es funcionario de DIAN-Cali. Doy paso al señor Rodrigo Puyo, quien se va a presentar y nos va a hablar un poco sobre nuestra alianza. Doctor Rodrigo, le cedo el paso para que pueda hablar, por favor. Bueno, buenas tardes para todos. En primer lugar es muy placentero, tenemos una gran complacencia en nuestra firma de haber llegado a unos acuerdos de una alianza de trabajo con una firma tan connotada como la de ustedes. Queríamos significar que este tema de las alianzas para el tema específico que se va a tratar es un tema absolutamente imprescindible, porque los temas de dificultades o de insolvencias o de ausencia de soluciones inmediatas financieras y comerciales dentro de las compañías tienen que ser analizadas a la luz de los temas jurídicos comerciales, de los temas jurídicos laborales, del tema tributario, del tema contable, del tema económico. Es decir, tiene que haber una solución, un paquete de soluciones empresariales. Por esto tiene que ser transversal la mirada que se haga, y confiamos plenamente en que en estas dos entidades, ya de tanta tradición, ustedes y nosotros también de muchos años en estos temas, podemos dar una gran ayuda para las compañías que lleguen a tener alguna dificultad. Y sobre las dificultades quería hacer una pequeña reflexión. Casi siempre se miró como estigmatizado a cualquier empresario que tuviera alguna dificultad. Y eso es injusto porque las causas pueden obedecer a mal manejo, administración, pero en muchísimos casos a causas externas. En el presente hay una causa general, que es la que nos ha determinado una situación de emergencia a toda la economía nacional y a toda la economía internacional. Entonces, hoy en día no puede mirarse ninguna de estas posibilidades de mejoramiento a través de estos sistemas que ha presentado el gobierno nacional como alternativas, como algo que pueda ser contrario a las buenas prácticas comerciales. Por el contrario, es motivo de responsabilidad que el empresario, si tiene alguna dificultad y puede acudir a estos mecanismos que ha presentado el gobierno nacional para el mejoramiento, lo haga. Y son unas normas que, aunque no son perfectas, pues por lo menos son normas que, como veremos más adelante en las exposiciones, mejoran los términos, los plazos
alivian algunas dificultades de orden formal y presentan también algunos alivios de orden tributario. Entonces, para nosotros es una maravillosa oportunidad de poder prestar estos servicios y mucho más en esta compañía tan preciada. Entonces, doctor Héctor, siga adelante. Quería hacer esta presentación de la complacencia por esta alianza. Muy amable. Muy buenas tardes. Les habla Héctor Cabrera, yo soy el representante legal de CPA Cabrera Internacional. De verdad me alegra mucho el término de alianzas. Creo que todos necesitamos de alianzas estatales y muchas empresas han cerrado sus puertas porque no han sabido utilizar ni han sabido aplicar las alianzas. Las alianzas son supremamente importantes, son supremamente oportunas, sirven para fidelizar nuestros clientes, sirven para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes. ¿Y qué es lo que quisimos hacer con esta alianza? Realmente profundizar en el tema de la reestructuración empresarial, mirándolo desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la jurídico, con unos grandes abogados especialistas en el tema y con una gran experiencia, con la ayuda de nuestro personal jurídico, con nuestra ayuda de nuestro personal tributario. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos en una sola órbita y bajo una sola dirección, vamos a solucionar los problemas a nuestros clientes y estamos para eso, para satisfacer sus necesidades a unos costos realmente bajos dado la misma situación del país y dado la misma situación de la economía. Entonces, estas son oportunidades que nosotros debemos de tomar, tanto para satisfacción de los clientes como para satisfacción de nosotros mismos como empresarios, aportar realmente a la economía y darle unas soluciones jurídicas viables, oportunas y en un tiempo récord. Confíe en nosotros, que nosotros seguimos avante en estos temas, en todos nuestros temas nos hemos preocupado mucho en realmente en darle una solución práctica y oportuna. Yo no quisiera alargarme más, sino darle el paso a nuestro director jurídico, al doctor Dávalos, que él va a hacer una introducción del tema y posteriormente darle la bienvenida realmente a todos los profesionales de Rodrigo Puyo, que es una empresa de mucha experiencia en Colombia, muy reconocida, y para nosotros es muy satisfactorio que estén aquí en Cali trabajando unidos. Realmente ese es el objetivo. Siéntense tranquilos que vamos en avanzada y vamos a reinventarnos, vamos a darles soluciones a estos tiempos diferentes. Y también por parte nuestra está el doctor Raúl Fernando Hoyos, que es nuestro tributarista, que de mucha confianza, muy estudioso en los temas, porque es una combinación de todos los temas, temas económicos, temas jurídicos, temas tributarios, temas contables, y en nuestra compañía encontrarán todas las soluciones. Bienvenido, doctor Dávalos. Muchas gracias, doctor Cabrera. Después de ese preámbulo de estas dos importantes figuras de las dos compañías, vamos a iniciar de mi parte el tema que no se ha convocado aquí y que va a ser de gran ayuda, pienso yo, para la comunidad que nos está escuchando. El asunto básicamente a tratar de mi parte va a ser que vamos a tratar de que nos pueda servir a todos y que realmente corresponda a los objetivos de esta charla. Tenemos entonces que el derecho concursal no es nuevo, se remonta a el año de 1940
cuando a partir del decreto 750, dentro de la etapa que se llamó peligrosista, en él se presumía la mala fe comercial, se hacía el comerciante quebrado parte automática de un proceso penal, donde el juez del concurso podía hasta decretar la detención preventiva del deudor y condenarlo penalmente si así lo consideraba. Luego pasamos, después de mucho tiempo, hasta el año 1971, a una etapa intervencionista con la aparición del Código del Comercio, que es este decreto 410 de 1971, y que nos trajo una novedad a través de dos figuras: el concordato preventivo potestativo, que tiene un trámite ante un juez del circuito, que buscaba lo que hoy se conocería como una reestructuración, y el concordato preventivo obligatorio, que se tramita a través de la Superintendencia de Sociedades. Una etapa de apertura que coincide con la Constitución Política de Colombia, con épocas en donde se abre el mercado en Colombia a nivel internacional. Aparece la Ley 222 de 1995, que le introdujo algunas reformas a lo que traía el Código del Comercio. Luego viene una etapa de recesión económica, en donde con la Ley 550 de 1999 se creó la figura del acuerdo de reestructuración, celebrado entre los acreedores externos y los internos, con la colaboración de un promotor. Esta era una figura novedosa en su momento, que ha sido descrita como la de un particular con funciones de mediador informado. El proceso de liquidación, por su parte, se mantuvo prácticamente inalterado, de acuerdo a los términos de la Ley 222 de 1995. Debemos entonces, para ya meternos en la etapa vigente, tenemos la Ley 1116 del 2006, que fue modificada por la Ley 1429 del 2010, de la cual me ocuparé sucintamente ahora, y el de emergencia, que surge a partir del decreto 560 del 2020, que es la materia central de esta charla que tenemos con todos ustedes. Debo considerar que los procesos de insolvencia son instrumentos legales que permiten a los deudores en dificultades renegociar, y entonces de esa manera se plantean tres grandes objetivos. El primer objetivo es la protección del crédito. Otro objetivo es la recuperación y conservación de la empresa viable financieramente. Esto es importante, que sea viable financieramente. Y el otro objetivo que se persigue con este régimen de insolvencia es la conservación del empleo. Estos objetivos se logran a partir de dos procesos: el proceso de reorganización y el proceso de liquidación judicial. Nos mantendremos más en esta posición del proceso de reorganización. ¿A quiénes se aplica el régimen de insolvencia? A las personas naturales, comerciantes. Es importante tener en cuenta esto, porque hay personas naturales no comerciantes que también tienen su propio régimen de insolvencia. Personas jurídicas no excluidas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las EPS, las IPS, las administradoras del régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, las bolsas de valores y agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, las sociedades de capital público, empresas industriales y comerciales del Estado, las entidades de derecho público, territoriales, descentralizadas, las empresas de servicios públicos domiciliarios y finalmente, ¿cierto?, personas excluidas son las personas naturales no comerciantes. También están las sociedades extranjeras, patrimonios
autónomos afectos a sociedades empresariales. Los jueces del concurso son dos, básicamente, la Superintendencia de Sociedades y el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor. La Superintendencia de Sociedades, como lo tenemos aquí en este cuadrito, conoce de los procesos que inician sociedades comerciales, empresas unipersonales, sucursales de sociedades extranjeras, personas naturales comerciantes que los soliciten. Estas personas naturales comerciales que lo soliciten también pueden acudir al juez civil del circuito del domicilio principal del deudor y los demás casos no excluidos del régimen. Hay unos requisitos para iniciar el proceso de reorganización. Son básicamente 5. Dentro de esos requisitos encontramos la cesación de pagos. En cuanto a la cesación de pagos, el deudor que incumple el pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones de su actividad, o el deudor que tenga por lo menos 2 demandas de ejecución presentadas por 2 o más acreedores para el pago de obligaciones, está en cesación de pagos. Lo importante aquí también es que el valor acumulado de las obligaciones en cuestión deberá, dice la norma en su momento, representar no menos del 10% del pasivo total a cargo del deudor. Estoy entendiéndome de la ley 1116 del 2006, haciendo como un recuento de la misma, un resumen de la misma que nos sirva a nosotros como punto de partida para lo que viene más adelante. Luego viene la incapacidad de pago inminente y se presenta cuando se acredita la existencia de circunstancias en el respectivo mercado o al interior de su organización o estructura que afecten razonablemente, esta palabra es importante, razonablemente, o puedan afectar en forma grave el cumplimiento normal de sus obligaciones con un vencimiento igual o inferior a 1 año. Tenemos entonces que el artículo 10 del artículo 10 de la ley 1116 fue modificado por el artículo 30 de la ley 1429 y le adicionó otros requisitos, como son el no haberse vencido el plazo establecido en la ley para enervar las causales de disolución sin haber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas. Digamos, una causal de disolución puede ser que las pérdidas reduzcan el patrimonio por debajo del 50% del capital. En ese evento, entonces, lo que la ley plantea es que tiene 18 meses para enervar esta causal a partir de la reunión del máximo organismo, hacen su reunión, deciden los mecanismos a través de los cuales va a enervar esa causal a través de un acta. Esta acta se inscribe en la Cámara de Comercio, para la cual tienen 18 meses. El otro requisito para el inicio del proceso es llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Este es un requisito que se predica de todos los comerciantes, llámese personas naturales o jurídicas. En algún momento, por disposición del estatuto tributario, estaban en su momento las personas del régimen simplificados no obligadas a llevar contabilidad, ¿cierto? Pero en general, todos los comerciantes deben llevar contabilidad regular de sus negocios. Y el otro requisito que adicionó este artículo 30 de la ley 1429 del 2010 es que si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, debe tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos pensionales exigibles. Hay unos documentos que hacen parte de la solicitud de admisión que son importantes tenerlos en cuenta. Aquí hay unos, digamos, unas características comunes.
estados financieros básicos en el segundo punto. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer numeral dice correspondientes a los 3 últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren, suscritos por contador público o revisor fiscal según el caso. Y acá es estados financieros básicos con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud. De igual manera, suscrito por contador público o revisor fiscal según sea el caso. Estábamos hablando en estos términos de la ley 1116 del 2006 en cuanto a los documentos de solicitud de admisión. Dice, un estado de inventario de activos y pasivos con corte a la misma fecha indicada en el numeral anterior. Último día calendario del mes inmediatamente anterior. Debidamente también certificado y suscrito por contador público o revisor fiscal según sea el caso. O sea que los estados financieros básicos del ejercicio, los 3 últimos ejercicios, los financieros básicos del último día calendario y el estado de inventario deben de estar suscritos por contador público o revisor fiscal, según sea el caso. Deben aportar, sí, los que vayan a optar por el proceso de insolvencia, una memoria explicativa de las causas que lo llevaron a la situación de insolvencia. Esta es una explicación que la conoce bien el deudor, la conoce bien el empresario que ha entrado en esta situación. Un flujo de caja para atender el pago de las obligaciones. Esto es importante para poder organizar el manejo del pago de las acreencias a un plazo adicional a las que venían dándose. Debe contar con este flujo de caja para poder atender ese pago. Un plan de negocios de reorganización del deudor que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad. Y finalmente, un proyecto de calificación y graduación de acreencias del deudor. Existen estas calificaciones que están contenidas por allá en el Código Civil. Los efectos del régimen de insolvencia, básicamente ya para terminar, son 2. Unos son económicos y otros son jurídicos. Dentro de esos efectos económicos, lo que se pretende es lograr un acuerdo en términos del tiempo, utilizando un proceso democrático, o sea que ya hay votos, hablamos de democrático, ya hay votos incluidos, en donde existen unos acreedores externos y existen unos acreedores internos. Entonces, a partir de la fecha de iniciación del proceso de reorganización, todas las obligaciones contraídas por la empresa hasta esa fecha no las puede pagar conforme se había pactado inicialmente, sino que lo debe hacer conforme al acuerdo concursal o democrático que se negocia básicamente con votos. Entonces, estos efectos económicos hacen que se logren mayores plazos para el pago, un pago ordenado de las obligaciones de acuerdo con el flujo de caja. Se pueden negociar rebajas en los intereses moratorios e intereses corrientes, se pueden negociar rebajas de capital, se pueden solicitar plazos de gracia para cumplimiento del acuerdo. El sometimiento de la DIAN al acuerdo, inclusive por encima del estatuto tributario. Entre otros, son algunos de los efectos económicos que produce el llegar al régimen de insolvencia. Y en ese orden existen, entonces, acreedores externos y acreedores internos. Los acreedores externos corresponden a cualquier persona natural o jurídica a quien la sociedad le adeude sumas de dinero. Y entonces tendrán un voto por cada peso de capital adeudado indexado
contado entre la fecha que entró en mora hasta la fecha de iniciación del proceso. Ahora bien, si un socio le presta a la sociedad, es considerado un acreedor externo. Aquí valga la aclaración, puesto que los acreedores internos son los socios, los dueños de la empresa. Y el manejo del voto en ellos es diferente. Es un voto por cada peso de patrimonio indexado. Entonces, se suman todos y estos constituyen el 100% de los votos admisibles. El acuerdo se logra con más del 50% de votos y se vuelve obligatorio para todos. En este orden, entonces, existen 5 clases de acreedores, que va a ser importante en el tema del decreto 560 del 2020. Y son estos, por ejemplo, los titulares de acreencias laborales, las entidades públicas y las entidades de seguridad social, las instituciones financieras, los acreedores internos y finalmente los demás acreedores externos. Aquí hablábamos entonces de los efectos económicos de una manera general. Ya adentrarnos en el tema de una manera profunda, pues es muy, ya nos gastaría mucho tiempo. Desde el punto de vista jurídico, existen unos alivios, y es que permite que se suspendan los procesos ejecutivos y de restitución de bien arrendado iniciados por obligaciones contraídas antes de la iniciación del proceso de reorganización. En ese orden, entonces, las medidas cautelares, por ejemplo, de embargo, secuestro, solo pueden ser levantadas por decisión del juez del concurso, cuando lo considere necesario. Ahora bien, si no se ha iniciado un proceso ejecutivo antes de la apertura del proceso de reorganización, ya no se puede presentar. Es decir, la persona pierde esa oportunidad. Ese acreedor pierde esa oportunidad. Distinto es para las obligaciones nacidas con posterioridad a la fecha de iniciación del proceso. En este caso, los acreedores pueden iniciar procesos ejecutivos por incumplimiento del deudor y de igual manera los acreedores pueden denunciar este hecho ante el juez del concurso. De esta manera, he planteado un resumen ejecutivo de lo que constituye Ley 1116 del 2006 como abrebocas a lo que viene ahora con relación al decreto 560 del 2020. Les estoy muy agradecido. Entonces, Esteban, tienes la palabra. Señor, un segundo, estoy aquí proyectando la presentación y para que empecemos. ¿Me pueden confirmar si ahí se están viendo la presentación, por favor? Sí, Esteban, ya se ve. Perfecto. Entonces nos corresponde, nuevamente reiterando nuestro agradecimiento y nuestra complacencia por esta alianza y por esta oportunidad de presentar este tema en este webinar. Nos corresponde a nosotros, al doctor Daniel Puyo y a mí, presentarles el decreto 560. Este decreto básicamente lo que persigue en el marco de los decretos que ha expedido el gobierno para conjurar la crisis y después darle una oportunidad a las empresas para que logren conjurar precisamente esta situación de ausencia o de reducción de ingresos totales por el tema del coronavirus. Vamos a tratar, tenemos poco tiempo pues para la cantidad de temas que vamos a tratar, pero aquí básicamente la idea es que todos los asistentes puedan entender las herramientas que tienen y entenderlas de una manera que no sea muy jurídica, sino que sea asequible para todos ustedes que
creo que en la mayoría de casos son empresarios o personas que están interesadas en conocer estas herramientas y cómo funcionan y bueno, y cómo se puede llegar a ellas. Entonces, aquí está el contenido. Vamos a mirar un poco los antecedentes muy rápidamente, la finalidad del decreto, el ámbito de aplicación y después de esto, entonces miraremos cada uno de los, digamos, de las herramientas que tiene el decreto. Un poco en cuanto a los antecedentes, hay que decir lo siguiente. En el mundo básicamente existen dos corrientes frente a los temas concursales o de reorganización. En la primera corriente podemos encontrar países como Estados Unidos, donde básicamente es el libre mercado el que da la continuidad o no de las empresas. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente si la empresa se quebró, pues se quiebra, entra lo que se llama el Chapter 11 y bueno, se creará otra empresa, digamos, es la dinámica del mercado en estos países. En otros países como el nuestro o como en Argentina, por ejemplo, básicamente el Estado tiene como objetivo tratar de mantener las empresas y de cuidar el tejido empresarial. Entonces, en ese orden de ideas, estos países pues tienen unos mecanismos donde las empresas pueden buscar soluciones y buscar acudir a estas herramientas para no tener que liquidarse, sino que puedan con un acuerdo con los acreedores, pues mantener el empleo, mantener la unidad productiva y mantener digamos, todo lo que se ha creado con mucho esfuerzo durante muchos años. En el caso colombiano, como lo explicó el doctor Dávalos muy bien al inicio de su presentación, ha habido varias normas concursales. Yo me voy a referir, no a explicar ninguna de ellas, ya que el doctor Dávalos las explicó, pero simplemente quiero decir lo siguiente. La ley 550 es una ley que nació por la crisis financiera del año 98, que todos recordamos cuando estuvo toda esta crisis de los bancos en las que tuvo que intervenir el gobierno nacional con una serie también de herramientas de intervención. De ahí fue donde nació el 2 por mil, que ahora es el 4 por mil, y una serie también de herramientas como intervención de varios bancos y como intervención económica en la economía. Esa ley 550 pues sirvió bastante. Fueron varias empresas las que se pudieron acoger a ella y yo creo que los resultados fueron muy positivos. Después el legislador consideró que era importante tener ya no una ley de emergencia como la ley 550, sino una ley permanente que le permitiera a las empresas tener estas herramientas a la mano. Y actualmente pues tenemos el decreto 560 de 2020, de abril de 2020, el 15 de abril de 2020, que ya lo vamos a explicar, pues tiene unas herramientas mucho más expeditas y, digamos, adecuadas a las circunstancias que tenemos en este momento por la crisis del COVID. La primera pregunta que uno se debe hacer es ¿por qué fue necesario expedir este decreto 560 si ya existía una ley 11 y 16 que permitía la reorganización? Hay que decir también que esta ley 11 y 16 ha sido objeto de múltiples reglamentaciones y también de múltiples pronunciamientos, tanto a través de conceptos de la Superintendencia de Sociedades como de jurisprudencia de las Cortes. Sin embargo, pues esta ley consideramos nosotros, o consideró el gobierno también, pues que no era suficiente para conjurar los efectos de la crisis. Sabemos bien que esta crisis pues no solamente afecta a un sector de la economía como en la crisis del año 99, sino que cobija, diría yo, al 100% digamos, del tejido empresarial. A pesar de que hay empresas que uno podría pensar como, no sé, las empresas de celulares, los bancos, empresas que vendan productos de aseo y demás, que no se han visto tan afectadas, pues en el mediano plazo por lo menos, pues el consumo evidentemente se va a contraer y todas las empresas consideramos nosotros, pues se van a ver afectadas por esta crisis. Entonces, en ese sentido, la ley 1116 no era suficiente. ¿Y por qué no era suficiente? Porque la ley 1116 es una ley que es absolutamente procesalista, rigorista, tiene un papel muy protagónico del juez del concurso, y yo diría que en general podemos decir que es una ley muy rígida, que no permite adaptarse a una situación de emergencia como la que estamos viviendo. La ley 1116, a pesar de que tiene unos términos cortos como el término de 4 meses para lograr el acuerdo, pues de todas maneras es una ley que permite digamos, prepararse, que los abogados y los financieros y, digamos, todo el equipo de la empresa se logre preparar, digamos, con una anticipación pues, holgada los documentos y demás. Aquí en este momento, como ustedes saben, pues las empresas tienen que tomar decisiones muy rápidas porque ya con 2 meses en los cuales no han tenido prácticamente ingresos, pues no tenemos estos tiempos. Entonces tiene que existir o tenía que existir en concepto del gobierno y concepto que nosotros también
compartimos, pues teníamos que tener unas herramientas mucho más adecuadas a las circunstancias actuales. Entonces, en ese sentido, lo que buscó este decreto 560 fue precisamente eso, tener unas normas flexibles, unas normas con mucha mayor rapidez, unos acuerdos expeditos, y principalmente lo que busca este decreto 560 es que le permita a las empresas, o por lo menos a las empresas que se quieran acoger a estas herramientas, superar o conjurar la crisis. Entonces, en ese sentido, pues, yo quiero, digamos, uno de los objetivos de esta charla es que entre todos, pues, concluyamos si efectivamente estas herramientas son efectivas y son eficientes para ese objetivo, o se quedaron cortas. Yo adelanto, pues, que creo que es lo primero, creo que sirven bastante y que podemos hacer uso de ellas de una manera eficiente para conjurar esta crisis. Ahora, entrando en materia, bueno, y antes de entrar en materia, pues una cosa que se nos había olvidado decirle a los asistentes es que si tienen preguntas, las envíen por medio del chat, y le pido el favor a Aura de que las vaya organizando para que al final entonces podamos hacer una lectura de ellas, o por lo menos de parte de ellas. Entrando ya en materia, entonces, muchas gracias, Aura. Entrando ya en materia, entonces, vamos a empezar a examinar el contenido de la ley. En el artículo primero de la ley, tenemos la finalidad de la ley, pues que no es otra, obviamente, pues que permitir o mitigar los efectos de la crisis, y buscar que las empresas, que no tengamos digamos, unas liquidaciones masivas de empresas, sino que precisamente pues se pueda mantener en la unidad económica, el empleo y la producción de ingresos. Todos ustedes han visto ya en las noticias, pues que se está previendo una contracción de todas las economías, y obviamente de la colombiana también. Se habla de un desempleo de más del 23%, entonces, digamos, ya estamos viendo los efectos, y precisamente pues el objetivo de esta ley, digamos, aunado a otras de las normas que se han expedido, es precisamente que esa contracción no sea tan gravosa, y que logremos mantener por lo menos un sector productivo dinámico. El ámbito de aplicación de esta normatividad, ¿cuál es? Es precisamente, está dirigido a las empresas que se han visto afectadas por la emergencia causada por el COVID-19. ¿Cuándo se puede, digamos, o cuál es el periodo en el cual se puede acudir a estas normas? Desde la entrada en vigencia del decreto legislativo, que entró en vigencia el 15 de abril de 2020, y hasta 2 años después de la entrada en vigencia del mismo. Entonces, digamos, el decreto también, una cosa que nos parece buena es que el decreto no es un decreto para 6 meses, ni para 3 meses, ni para 1 año, sino que permite que durante estos 2 años podamos acudir a estas normas. ¿Por qué es esto? Porque de todas maneras, si bien la crisis como tal sanitaria puede que se tome simplemente un par de meses más, o 4 meses más, o lo que resta del año, ojalá que sea lo menos posible, pues todos estamos seguros de que la crisis económica obviamente se va a extender en el tiempo durante 1 o 2 años más, hasta que se logre un poco normalizar la economía. Entonces, digamos, una de las diferencias que trae el decreto 560 frente a la ley 1116 es lo que se llama en el artículo 2, el acceso expedito a este mecanismo. Entonces, una de las cosas más importantes es que el juez del concurso no va a realizar una revisión exhaustiva contable de los documentos. En la ley 1116, ¿qué es lo que sucede? Los contadores de la empresa, el revisor fiscal, los financieros, etcétera, preparan todos los documentos según lo que explicó el doctor Dávalos en su intervención, y la superintendencia puede meterse y puede inmiscuirse y revisar cada uno de estos documentos, todos los estados financieros, todos los documentos contables y demás, y puede solicitar inmediatamente correcciones o complementaciones, etcétera, y digamos, toda la admisión a la 1116 pues va a quedar sujeta a las explicaciones que dé la respectiva compañía. En el caso del decreto 560 no se da este examen previo, ni se da una auditoría sobre el contenido de exactitud de la información que se presenta. Entonces ustedes se preguntarán, pero entonces yo puedo, esto da lugar a que entonces se puedan presentar, digamos, cifras falsas o información falsa con el fin de abusar de los acreedores. Evidentemente no, porque de todas maneras pues la contabilidad de las empresas es plena prueba. La contabilidad debe estar llevada en debida manera por parte pues del contador y el revisor fiscal y de los administradores de la sociedad,
y porque obviamente pues cualquier falsedad pues podrá acarrearle graves sanciones también a los contadores, revisores fiscales y administradores. En ese sentido, pues se parte de la buena fe de las empresas, pero también se parte pues del hecho de que todos estos funcionarios o empleados de cada una de las empresas, pues, digamos, no se van a arriesgar tampoco pues a tener unas investigaciones disciplinarias o penales o de cualquier otro tipo por ir a incluir allí información falsa o que no corresponda con la realidad. Entonces, para ello, pues lo que se exige en esta norma es que se presente todas estas normas se presenten con una certificación del contador y el revisor fiscal y firmadas por el representante legal. Eso sí, una vez ya admitida la empresa al trámite del decreto 560, pues allí lo que sucede es que en ese momento la superintendencia sí puede solicitar aclaraciones o documentos adicionales, pero como ustedes ven es un cambio bastante importante que esa solicitud de documentos adicionales o de complementaciones pues se realice una vez ya admitida la empresa, porque como lo explicó el doctor Dávalos, la admisión de las sociedades a este tipo de procesos pues ya generan una cantidad de efectos como suspensión de procesos ejecutivos y una cantidad de efectos que son bastante buenos para la sociedad que esté en este tipo de situación. Otra cosa importante que tiene el decreto 560 es lo siguiente. En la ley 1116 se permite, digamos, que cuando uno ya está en el proceso de reorganización se puedan realizar ciertos pagos a ciertos acreedores, pero siempre con el permiso del juez del concurso, que como lo explicó ahora el doctor Dávalos, pues es la superintendencia o el juez del circuito. Entonces aquí no hay que tener ese permiso previo, pero sí hay unos requisitos. Entonces, ¿a quién se le puede pagar? Se le puede pagar a los acreedores laborales no vinculados y a los proveedores no vinculados cuando se tengan pequeñas acreencias, ¿cierto? Y estas acreencias no podrán superar el 5% del total del pasivo externo. Como ya lo dije, no se requerirá autorización previa del juez y de todas maneras de esto sí se tiene que informar al juez del concurso sobre tales pagos aportando una lista discriminada sobre la clase, cuantía y como los soportes correspondientes. Esta información obviamente podrá ser objeto de una solicitud de complementación o de aclaración por parte de la superintendencia, pero nuevamente repito, pues esto demuestra que este decreto lo que busca es darle mayor agilidad y mayor rapidez a las actuaciones de los administradores. Hombre, es que yo necesito pagar estas acreencias, pagar esto, pagarle a estos proveedores porque son, digamos, ¿y por qué es esto? Porque es que hay proveedores y hay cosas que son claves para la empresa, entonces yo necesito pagarle a ciertos proveedores de ciertas materias primas, necesito pagarle a ciertos acreedores laborales no vinculados, pero que sean claves para mi empresa, entonces yo lo puedo hacer sin tener que esperar todo el trámite de autorización de la superintendencia. Para ello también, adicional a esto, para pagar estas pequeñas acreencias que, como les digo, sean claves para el funcionamiento de la sociedad, se puede también acudir a la venta de activos de la misma sociedad. Esto también tiene unas condiciones. Esta venta de activos tiene que hacerse en condiciones comerciales de mercados, deben ser de la venta de corresponder a activos fijos, no afectos a la operación, nuevamente no requiere la autorización. Y aquí también es otro tema importante en relación con la responsabilidad de los administradores y de los funcionarios o empleados de la empresa. Cualquier actuación que se realiza contrariando estas disposiciones relacionadas con la venta de activos o relacionadas con el pago de pequeñas acreencias, pues obviamente podrá o dará lugar inmediatamente pues a investigaciones, a sanciones penales o de otro índole contra las personas que violen estas disposiciones. Entonces, como les digo, es como un juego entre la buena fe, pero también pues la amenaza siempre está latente de que cualquier actuación contraria a estas normas pues inmediatamente generará graves consecuencias para los administradores y para los contadores. Ahora, entrando ya en materia propiamente, respecto de las herramientas que se tienen o que brinda el gobierno a través del decreto 560, entonces vamos a entrar en materia. Entonces, lo primero que hay que decir es que aquí hay una cosa muy novedosa que no permitía la ley 1116, y es lo siguiente. En la ley 1116 se dividía, digamos, los acreedores se dividían por tipos de acreedores.
¿cierto? Entonces, digamos, hay unos acreedores que son los quirografarios, que son los últimos, los que no tienen absolutamente ninguna prelación, y después de eso, entonces, vamos llegando a unos acreedores que tienen mayor prelación, como los acreedores que tienen prenda o garantías, y los acreedores después tipo fiscales o laborales, que son los que tienen mayor prelación. Entonces, según lo que establece el decreto 560, yo perfectamente puedo, por ejemplo, ir y negociar solamente con los bancos, o negociar solamente si tengo unas deudas, por ejemplo, tributarias muy grandes, entonces voy a ir a negociar solamente con la DIAN, por ejemplo. Entonces esto, digamos, hace que puede pasar, y que es muy, digamos, es muy factible que pase, o que les pueda pasar a alguno de ustedes, de algunas de las empresas de ustedes. Hombre, es que yo leo básicamente el 90% de la deuda mía es con los bancos, entonces yo no tengo que ir a hablar con cada uno de los acreedores, sino que primero voy donde los bancos y llego a un acuerdo con ellos, y digamos, puedo llegar a ese acuerdo con una de las categorías. Eso es una de las muestras de la flexibilización de esta norma, y creo que puede ser una herramienta que puede ser de muy buen uso por todas las empresas que estén en esta situación. La segunda herramienta que trae el decreto 560 en este artículo es lo que llamamos la capitalización de pasivos. Básicamente, en palabras llanas y no jurídicas, ¿qué quiere decir esto? Hombre, yo tengo unos acreedores que les estoy debiendo unos dineros, y entonces el acreedor me dice, oiga, no, ¿por qué no me cambia esa deuda, me la capitaliza y me la cambia por acciones de la empresa? Entonces esto lo permite esta ley, y entonces se puede llegar a un acuerdo en el cual entonces se emitan acciones a cambio de la deuda que se tenga, pero no solamente acciones, sino que también la ley permite que digamos, emitan bonos de riesgos o otros mecanismos de deuda subordinada. Entonces esto también, digamos, genera mayor flexibilidad, genera la posibilidad de que las compañías no necesariamente tengan que buscar fuentes de financiación o fuentes de recursos e ingresos, sino que a través de darle participación a los acreedores en la sociedad, pues se pueda lograr salir adelante. Estas acciones pueden tener todo tipo de privilegios, pueden tener acciones con derecho preferencial y sin derecho a voto, y digamos, hay una amplia libertad para eso. Pues de todas maneras, hay que recordar pues que hay que tener en cuenta los estatutos de la sociedad y seguir, digamos, las normas que establecen estos estatutos. Entonces, hay derecho de preferencia a seguirlo, y todas las normas pues que establezcan los estatutos hay que cumplirlas. Bueno, esto es otro de los requisitos. Y aquí lo que exige la norma es que se tenga que tener un reglamento pues de emisión y colocación de acciones, pues que es, digamos, también una práctica común que o la mayoría de ustedes deben conocer. Voy a ir pasando un poco rápido porque tenemos poco tiempo, y lo que no quiero es que se nos queden temas importantes sin tocar. Lo que sí es importante aquí decir es que cuando se trate digamos, de esta emisión de acciones, los socios de la compañía pues tendrán una preferencia frente a los terceros. Entonces, si los socios como acreedores internos pues tendrán una preferencia allí. Y lo otro que es importante decir es que, pues, de todas maneras, aunque el decreto no lo dice, pues esta capitalización de pasivos se tiene que hacer, digamos, por un valor de mercado. Es decir, si yo voy a dar 100 acciones a cambio no sé, de 100 millones de deuda, pues esas acciones tienen que corresponder al valor de la compañía. Es decir, las acciones tienen que valer, según la valoración que se haga, tiene que valer 100 millones. Se preguntaron ustedes, ¿y cómo se valora la compañía? ¿Por el valor intrínseco? ¿Cómo se hace? Pues la posición nuestra es que se debe hacer por un valor de mercado, pues para garantizar la igualdad y la igualdad de todos los acreedores. La siguiente figura que nos trae el decreto es la denominada descarga de pasivos. Esta es una figura que consiste en ¿qué? La mejor manera de explicarlo es la siguiente. Cuando las personas o las empresas que hayan estado inmersas en una liquidación saben que en muchos de los casos pues los activos de la compañía no son suficientes para pagar la totalidad de los pasivos. Entonces uno, aplicando las reglas de prelación, pues entonces va y le paga a la DIAN, le paga paga los créditos laborales, paga los créditos que tengan garantías, y después de eso
y después de eso, hombre, no quedó plata, entonces tenía unos quirografarios allí, y entonces esos quirografarios pues simplemente no van a poder ser atendidos en sus acreencias, y digamos en lo que llamaríamos descarga de pasivos. ¿Por qué llama descarga de pasivos? Porque cuando ya la sociedad queda finalmente liquidada, pues esas personas, digamos, no van a poder, digamos, no van a tener vocación de pago de sus deudas. Entonces aquí lo que se busca es algo parecido. Entonces, ¿qué exige la norma? Hombre, yo tomo los pasivos que tiene la sociedad, tengo que hacer una valoración de la empresa, y si la valoración de la empresa, si la valoración de la empresa es menor si los pasivos son mayores exceden la valoración de la empresa, entonces es decir, la empresa vale, no sé, 1.000 millones de pesos, y los pasivos me están dando que me dan 1.200, entonces yo podría optar por esta figura y descargar los 200 millones de pesos. Esto, digamos, suena bastante atractivo, pero en nuestro criterio, pues, estamos esperando el decreto que nos dicen que sale esta semana, donde se va a regular este tema. Porque, digamos, tiene algunos inconvenientes. El primer inconveniente es que la ley establece, o el decreto establece, que esta valoración de la empresa se debe hacer en los términos del artículo 226 del Código General del Proceso. No me voy a meter aquí a explicar exactamente cómo es el trámite de la prueba, digamos, de la prueba pericial en el Código General, pero simplemente lo valga decir que esto tiene todo un trámite de contradicción, donde entonces esta valoración se pone en conocimiento, digamos, de los acreedores, y ellos tienen el derecho de objetar esta valoración con otra, asimismo con otra valoración que ellos presenten. Y será ya finalmente el juez del concurso, pues, el que defina cuál es la valoración que se va a tener en cuenta para esta descarga de pasivos. Pero, hombre, si estamos hablando de que necesitamos mucha velocidad en este trámite, pues ese solo trámite, pues, de realizar la valoración y de ponerla en conocimiento de la otra parte, quien a su vez tendrá derecho a controvertirla, pues es un término, pues, que nos va a durar meses. Entonces ahí ya tenemos un problema. Por otro lado, no está muy claro cuál es la mayoría. Si bien se dice que se tiene que tener 60% de los acreedores externos, pues tampoco se sabe entonces si aquí se van a incluir o no los acreedores externos a los que no se les va a pagar, o se incluyen la totalidad de los acreedores. Nuestro criterio es que se deben incluir todos los acreedores, pues, para mantener la igualdad entre todos ellos, porque además de todo, pues los acreedores a los que no se les va a pagar, pues si se sacan de la votación, pues inmediatamente van a quedar afectados por la decisión de descargar los pasivos. Y lo último que tampoco queda claro es lo siguiente: obviamente al estarse afectando el patrimonio de la sociedad con la descarga de activos, pues se va a cambiar la composición accionaria de la sociedad. Y la norma tampoco deja muy claro si entonces los nuevos socios van a ser, por ejemplo, las personas a las que sí se les va a pagar, se le van a pagar los activos, o más bien los nuevos socios van a ser las personas o los acreedores a los que no se les pudo pagar. Entonces, nuevamente quiero decir, esta es una figura que parece muy atractiva, pero estamos todos a la espera de que salga la reglamentación, porque como está en este momento, pues no sabemos si va a ser o no viable, y si va a ser eficiente, por el tema de los tiempos que les estaba mencionando. Lo siguiente es lo que se llama en el decreto los pactos de deuda sostenible. Nuevamente, volviendo a la comparación con la ley 1116, tenemos lo siguiente: tenemos que uno se reúne con todos los acreedores y entonces dice, mire, para las acreencias de esta clase, entonces voy a tener un periodo de gracia de 2 años, y después voy a pagar durante tantos años tales cuotas y con tantos intereses. Pero yo tengo que tener en el acuerdo, digamos, un fin de ese pago, un fin de esa obligación. Es decir, yo tengo que decir, a los 10 años, entonces voy a quedar a partir algo con Bancolombia, con tal banco, con la DIAN, digamos, con todos y cada uno de los acreedores, independientemente de que esto sea a 5, 10, 15 años el acuerdo. Pero, digamos, yo tengo que mostrar en el acuerdo, tengo que mostrar a la superintendencia, para que ese acuerdo sea aprobado, que en algún momento va a terminar de pagar la deuda. Lo que permite este artículo, esta herramienta que nos presenta el decreto 560, es, hombre, usted no tiene que decir exactamente cómo va a terminar de pagarle la deuda al banco. Esto aplica, es importante decirlo, aplica solamente para deudas financieras. Entonces yo simplemente puedo ir donde uno de los bancos a los que les debo y les digo, mire, hagamos una cosa, cojamos esta deuda y digamos que yo voy a pagar a largo plazo y que voy a reestructurarla, pero yo no tengo que decir exactamente que la voy a pagar en 10 años o en 15 y con estas condiciones, sino que simplemente
que simplemente yo puedo hacer un acuerdo con el banco de deuda sostenible, que no implique necesariamente la finalización o el pago total de la deuda, sino que yo pueda en el tiempo ir extendiendo ese pago. Entonces, hombre, puede que al final del acuerdo yo todavía le esté debiendo plata al banco, no tiene la menor importancia porque eso mismo estuvo dentro del acuerdo y fue aprobado. Esta figura, al contrario de la que acabamos de explicar, sí nos parece que puede tener mucha utilidad porque esta herramienta se trató de incluir, y nosotros fuimos testigos en varios acuerdos en los que fuimos asesores, que tratamos de incluir este tipo de consideraciones del acuerdo y la superintendencia nunca estuvo dispuesta a aceptarlos. Entonces, repito, creemos que estos pactos de deuda sostenibles sí pueden ser muy interesantes para las empresas, y por otra razón, porque es que en este momento también es muy complejo para algunas empresas pues hacer todas las estimaciones de ingresos. Entonces uno básicamente lo que está haciendo es dejando en stand-by un poco esas deudas, dejándolas en stand-by con los bancos. Entonces, repito, es una norma que nos parece bastante útil y que puede ser de total uso en estos acuerdos del decreto 560. Bueno, el siguiente artículo, la siguiente disposición o la siguiente herramienta que trae el decreto 560 tiene que ver con los estímulos para la financiación del deudor durante la negociación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice el decreto? El decreto nos dice que podemos, que desde el inicio del proceso hasta la confirmación del acuerdo, las empresas pueden salir al mercado financiero o al mercado de crédito a obtener precisamente créditos. Esto antes pues no se permitía dentro de la 1116. ¿Qué dice también el decreto? Hombre, yo salí al mercado a buscar estos créditos y no los conseguí, pero es que yo necesariamente tengo que conseguir estos créditos para atender el giro ordinario y los gastos de administración. Entonces también la misma norma me establece una serie de reglas mediante las cuales yo puedo, por ejemplo, acudir a hipotecas de segundo grado o a hipotecas o, digamos, presentar como garantías algunos de mis activos o los activos de mi empresa. Entonces esto también es muy importante, pues porque permite, digamos, darle un aire al empresario para que busque en el mercado financiero los créditos o los recursos que necesita para continuar la operación de la empresa. Este mismo artículo también trae una disposición que es también bastante novedosa y yo creo que bastante buena, y es que le permite a la DIAN y a todas las entidades estatales en general, cuando son acreedoras en un proceso de reorganización, que condonen no solamente los intereses y el monto de las sanciones, como hasta el momento se ha hecho, sino que además se pueda condonar el capital. Entonces, esto pues puede tener algún problema de constitucionalidad, porque la Corte Constitucional ha dicho en repetidas sentencias que el capital no es posible, no puede ser objeto de condonación, pero pues creemos que de todas maneras, en una situación tan extraordinaria como esta, pues es posible pues que supere ese examen de constitucionalidad. Bueno, en el artículo 6 que tenemos lo que le llama el salvamento de empresas en estado de liquidación. Este artículo aplica ya cuando las empresas están ya en liquidación, cuando la empresa está en liquidación judicial o cuando estando en un proceso de reorganización, pues el proceso de reorganización no se ha cumplido, por ejemplo, cuando no se están pagando los gastos de administración o los gastos del giro ordinario, y entonces la empresa entraría en una causal de liquidación judicial, pues según en los términos de la ley 1116. Aquí entonces lo que se busca es que un tercero cualquiera que consiga al empresario o un tercero que digamos observe que es un negocio que es atractivo y que le interese, pero que simplemente no tiene la caja suficiente, entonces dice, a mí me interesa financiar ese negocio, y entonces bajo unas reglas que están allá en el artículo 6, puede acudir al proceso y decir, miren señores, yo voy a poner la plata, y yo voy a poner la plata que se necesita pues para hacer que la empresa sea viable. No tengo tiempo suficiente para explicarle cada una de las reglas, pero están contempladas allí en el artículo 6. Esta también es una herramienta pues, que puede ser bastante útil para evitar la liquidación, porque hasta el momento pues, lo que sucedía era que ya cuando la empresa dejaba de pagar por ejemplo, los gastos de administración y demás, pues lo que sucedía simplemente era que se iba sí o sí para la liquidación judicial. Hasta aquí entonces es la exposición o la parte mía de la exposición. A continuación entonces Daniel les va a explicar básicamente la negociación de emergencia, cuáles son los pasos, los requisitos, en qué se diferencian de la 1116, y por último vamos a terminar explicándoles el proceso ante las cámaras de comercio, que sin duda es uno de los
uno de los mecanismos, digamos, más novedosos que tiene este decreto. Y termino diciendo también pues, que estamos muy a la espera de la reglamentación del decreto 560, pues que creo que nos va a dar bastantes luces en temas como la descarga de pasivos y como otros temas que creemos merecen una reglamentación más detallada y más profunda por parte del gobierno. Entonces, le voy a dar aquí la palabra al doctor Daniel para que nos explique estos temas. Gracias, Esteban. Sí, si puedes dejar de compartirla. Espérame un segundo aquí, por favor. A ver qué pasó aquí. Yo creo que aquí ya. Listo, creo que ahí ya estamos en la presentación. Si Aura de pronto me puede confirmar, es que me estén escuchando y viendo la presentación Sí, nuevamente. doctor, ya lo estamos viendo. Ok, perfecto. Primero, mil gracias a todos por estar presentes y continuar aquí en este conversatorio, conferencia, siendo más de las 6 de la tarde. Me corresponde a mí explicar o intentarle mostrar cuál es el mecanismo finalmente, o cuáles son los procedimientos que al final del día se estructuraron a partir del decreto 560 y en los cuales se supone se incorporarán todos los mecanismos o figuras que ha mencionado Esteban previamente. El decreto tiene fundamentalmente dos procesos, dos procedimientos para efectos de estructurar un proceso de reorganización. El primero es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el segundo son los procedimientos de recuperación empresarial. Voy a explicar brevemente los dos, sobre todo porque parte de lo que estaba previsto en la presentación pues ya ha sido explicado, como son los efectos y los sujetos que están llamados a acogerse a este tipo de procedimientos. El primer procedimiento establecido en el decreto se encuentra en el artículo 8º y es denominado negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Esta negociación de emergencia se lleva necesariamente ante la Superintendencia de Sociedades. Vamos a ver que esto es una diferencia con el siguiente mecanismo, el cual se adelanta ante las cámaras de comercio. La negociación de emergencia se tiene que llevar ante la Superintendencia de Sociedades y puede ser solicitada por aquellos sujetos que están llamados a ser destinatarios de la ley 1116. Estos sujetos están en el artículo 3 y fueron mencionados ya también por el doctor Dávalos, y hay que tener presente que bajo el mecanismo de negociación de emergencia se podrán acoger los sujetos destinatarios de la 1116, pero también hay que advertir que están excluidas las mismas personas que excluye la ley 1116. Es decir, no es un mecanismo diseñado para la totalidad de empresas, como si lo es el mecanismo del procedimiento de recuperación empresarial que se lleva ante las cámaras de comercio. El supuesto para poder acceder a un mecanismo o a esta negociación de emergencia, pues son los que también ya se mencionaron en esta conferencia al inicio por el doctor Dávalos, que están contemplados en el artículo 9 de la ley 1116. En este tipo de negociación de emergencia hay que acreditar uno de esos mismos supuestos, es decir, hay una cesación de pagos o hay una incapacidad inminente para atender las acreencias de la compañía. ¿En qué se diferencia? Pues se diferencia ya sí en el trámite como tal de la negociación de emergencia, y eso lo podemos comprender un poco mejor a partir de este esquema, que no sé si ya están viendo, creo que sí, donde se ilustra un poco cuál es el proceso que sigue el deudor que intenta acogerse a un procedimiento de estos. ¿Cómo debe actuar o qué es lo que debe hacer el empresario o el deudor que tiene interés en celebrar un acuerdo de reorganización de emergencia? Pues lo primero es
que se presenta ante la Superintendencia de Sociedades un aviso de intención. Es decir, el deudor acude ante la Superintendencia de Sociedades, reuniendo los requisitos mencionados al inicio por el doctor Dávalos y con los documentos que también fueron mencionados allí, y manifiesta que tiene la intención de celebrar un acuerdo de reorganización. En esa manifestación de intención es importante que se acompañe de una vez el proyecto de calificación y graduación de créditos. En ese aviso de intención tiene que notificarse a su vez a la totalidad de acreedores de la compañía. La Superintendencia de Sociedades, una vez recibida la solicitud del deudor en la que manifiesta que tiene la intención de celebrar un acuerdo de negociación con sus acreedores, pues tendrá dos opciones: o admite esa solicitud, que como lo dijo Esteban anteriormente, la admisión simplemente se da luego que la Superintendencia de Sociedades hace una verificación, por llamarlo de alguna manera, superficial de los documentos, es decir, no hay un examen de fondo de la documentación presentada por el deudor, y digamos ese es uno de los grandes avances o de las grandes bondades del decreto. Pues en los procesos de 11-16, ese proceso de admisión, aun cuando se supone por ley que era corto, en la práctica fácilmente toma alrededor de 6 meses entre que se hace la presentación y se emite el auto admitiendo. En este caso no, en este caso se supone que al quitarle a la Superintendencia de Sociedades esa carga de hacer una verificación a fondo de la solicitud, pues en teoría debería haber una admisión rápida o creo que inmediata para que el deudor pueda iniciar ese proceso. De no admitirse la solicitud, la Superintendencia lo que hace es que puede requerir. Hubo ahí como una... Creo que ya. La Superintendencia, en caso de no admitir, lo que hace es que puede requerir al deudor para que presente documentos adicionales o complete la información que debió haber suministrado al momento de presentar ese aviso de intención de negociación de emergencia, para lo cual le dará 5 días simplemente al deudor para que adecúe la solicitud que ha presentado. Una vez admitido el deudor en este procedimiento, en esta negociación de emergencia, el deudor cuenta con 3 meses para celebrar ese acuerdo. Es decir, cuenta con 3 meses para reunirse con sus acreedores y llegar a un acuerdo de reorganización. 3 meses durante los cuales tiene que negociar con ellos para poder llegar a ese acuerdo. Aquí, y lo veremos en una diapositiva más adelante, aquí es importante mencionar, como lo dijo Esteban, que uno de los mecanismos que trae el decreto es la posibilidad de adelantar esta negociación o de intentar celebrar este acuerdo, digamos, bajo esta premura de emergencia, con una sola clase de acreedores. Hay que recordar que la ley 1116, en el artículo 31, clasifica a los acreedores a efectos del acuerdo de reorganización en 5 clases, que son diferentes que es diferente a la clasificación contenida en el Código Civil sobre la prelación de créditos. Es decir, la ley 1116 lo que dice es, mire, usted como deudor puede tener una o varias o todas de estas clases de acreedores: acreedores laborales, públicos, financieros, internos o externos. La ley permite, este decreto, perdón, permite que este acuerdo de emergencia se celebre únicamente con una de esas clases. Si es que, como también lo advirtieron previamente, pues el empresario considera que su deuda está concentrada en una de esas categorías, o si simplemente estima que tendrá mayor facilidad de llegar a un acuerdo con uno de esos grupos de acreedores sin necesidad de tener que sentar con todos a negociar, lo cual puede ser de bastante utilidad. Pues todos sabemos que hay acreedores más fáciles o más difíciles de sentarlos en la mesa y que acepten condiciones para deferir un crédito o para establecer tasas de interés muy bajas. Durante ese periodo de negociación, los acreedores tienen la posibilidad de presentar inconformidades. En la ley 1116, pues no se habla de inconformidades, se habla de objeciones, pero el fondo es el mismo. Los acreedores lo que pueden hacer es decirle al deudor durante esos 3 meses de negociación que tiene alguna inconformidad con respecto a la calificación, graduación y asignación de derechos de voto.
esas inconformidades las tienen que presentar de manera documental. Es decir, la inconformidad del acreedor frente a las actuaciones del deudor, frente al proyecto que ha hecho el deudor, debe presentarla de manera documental. Y vamos a ver que eso tiene incidencia posteriormente. Previo a que se cumplan los 3 meses, a más tardar, cuando se venzan los 3 meses, el deudor debe presentar el acuerdo ante la Superintendencia de Sociedades. Presentado ese acuerdo, la Superintendencia convoca a una audiencia. Esa audiencia tiene fundamentalmente 2 etapas. La primera de ellas, una etapa en la cual se resuelven las inconformidades que hayan presentado los acreedores que así lo manifestaron durante los 3 meses de negociación. Esas inconformidades, para resolverlas, el juez del concurso, la superintendencia, le dará la oportunidad a aquellos acreedores que presentaron la inconformidad de que sustenten la inconformidad, pero únicamente a aquellos que presentaron de forma documental la inconformidad durante los 3 meses previos, o durante los 3 meses en los cuales tenía que llevarse a cabo la negociación. Sustentada la inconformidad por parte de los acreedores, el juez del concurso resolverá o emitirá alguna decisión sobre ellas, adecuando ¿no? entonces el proyecto de acuerdo de reorganización, o simplemente descartando esas inconformidades y confirmando el acuerdo tal cual lo presentó el deudor. En caso de que el juez del concurso no confirme el acuerdo, bien porque le da cabida o, digamos, considera que las inconformidades tienen lugar dentro del proceso, pues declarará fracasado el acuerdo de reorganización, se terminará ese acuerdo y esa terminación tiene un efecto, según el mismo decreto 560, y es que el deudor no puede volver a presentar una nueva solicitud dentro del año siguiente. Es decir, tiene que esperar 1 año para poder volver a solicitar o a presentar un aviso de intención con el fin de celebrar una negociación de emergencia. Lo que sí puede hacer antes del año es acudir, digamos, al proceso de reorganización ordinario, es decir, al contemplado en la ley 1116. Por el contrario, si el juez del concurso, la superintendencia, considera que el acuerdo cumple con los requisitos, pues confirma el acuerdo y ese acuerdo tiene los mismos efectos que un acuerdo de reorganización celebrado bajo la ley 1116. Aquí me adelanté un poco. Estos efectos de la negociación, pues, digamos, los podemos pasar por alto, dado que ya los han sido mencionados 2 veces por el doctor Dávalos y por Esteban. Así que simplemente volveré al tema de la negociación con una de las categorías, que creo que es un aspecto supremamente importante que se debe tener en cuenta bajo este mecanismo de negociación de emergencia. Cuando el deudor considera, como ya lo dije, que es mucho más viable celebrar un acuerdo solo con una de las categorías, puede hacer este mismo procedimiento con una sola de ellas. Incluso puede hacer diferentes procedimientos independientes, es decir, puede iniciar una vez un proceso de negociación de emergencia con acreedores laborales. Culminado ese acuerdo, podrá celebrar un acuerdo con acreedores financieros y ello es perfectamente viable a la luz del decreto, toda vez que, como también lo mencionó Esteban, en los mecanismos que existen, pues el decreto permite que hayan pagos simultáneos o sucesivos entre las diferentes clases de acreedores. Es decir, no es necesario seguir la prelación de créditos del Código Civil. En consecuencia, uno puede pagar simultáneamente si es que celebró 2 acuerdos paralelos con diferentes clases de acreedores. Cuando el acuerdo se celebra con una sola clase de acreedores, pues se necesitará que los que voten afirmativamente el proyecto de acuerdo, pues son únicamente los acreedores de esa categoría, y si los acreedores internos o vinculados hacen parte también de esa categoría, esos votos no se tendrán en cuenta. Como creo que lo mencionó el doctor Dávalos en algún ejemplo al principio de la presentación, es posible que un accionista de una compañía al mismo tiempo haya celebrado un contrato de mutuo con la sociedad en virtud del cual adquiera la categoría de acreedor externo. En ese caso, si el acuerdo se está celebrando con acreedores externos, pues los votos correspondientes a ese accionista
toda vez que está vinculado, tendrán que excluirse del cómputo para calcular la mayoría que se requiere frente a esa categoría. Una vez aprobado el acuerdo con uno de los acreedores, con una de las clases de acreedores, pues ese acuerdo tendrá efectos vinculantes para la totalidad de acreedores de esa categoría y no tendrá efectos frente a los demás acreedores, es decir, a los demás acreedores que no hicieron parte del acuerdo porque el deudor consideró que era necesario celebrar con todos, pues a esos acreedores se les seguirá pagando sus deudas en los términos que estuviesen pactadas inicialmente. Eso, digamos, de forma breve sobre esta negociación de emergencia que existe en el decreto 560. El otro procedimiento, mecanismo que existe son los procedimientos de recuperación empresarial, que están contemplados en el artículo 9 del decreto. En este caso, la solicitud o el inicio o el curso de este procedimiento ya no se lleva ante la Superintendencia de Sociedades, sino que se adelanta ante las cámaras de comercio. El propósito de vincular a las cámaras de comercio a estos mecanismos de recuperación empresarial, pues simplemente era ampliar ampliar la cobertura de este decreto y permitir que la mayor cantidad de empresarios o deudores se pudiesen acoger a los mecanismos contenidos en el decreto 560. Este procedimiento de recuperación empresarial lo puede llevar o se lleva ante la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción territorial en el domicilio del deudor y lo puede hacer directamente o a través de una figura que se introduce en el decreto, que es la del mediador, o a través de la mediación. Ya vamos a ver exactamente qué papel cumple el mediador bajo este procedimiento de recuperación empresarial. Para el caso de este procedimiento, la ley sí contempla una ampliación en cuanto a los sujetos que pueden acogerse a él. Al procedimiento de recuperación empresarial ya no solamente se pueden acoger los destinatarios de la ley 1116, sino que además se pueden acoger las personas naturales o jurídicas que estaban excluidas del régimen de insolvencia de la ley 1116. Si recuerdan al principio de la presentación del doctor Dávalos, él mencionó una serie de sociedades o de personas jurídicas más bien, que la misma ley 1116 había excluido de su trámite. Dentro de ese tipo de personas jurídicas están las EPS, las IPS, las bolsas, las entidades financieras, etc. Estas personas se pueden acoger a este procedimiento de recuperación siempre que no tengan un régimen especial. Es decir, en el tema de las entidades financieras, pues no podrán acogerse a este procedimiento porque las entidades financieras tienen un régimen especial cuando se encuentran en un supuesto de insolvencia, pero sí se pueden acoger, por ejemplo, las EPS o las IPS que están excluidas de la 1116 y están excluidas del mecanismo de negociación de emergencia. Para esas personas sí está disponible este procedimiento de recuperación empresarial. Frente a este procedimiento de recuperación empresarial, pues el procedimiento lo podemos resumir, como verán a continuación, en algunos pasos básicos, porque está pendiente de ser reglamentado por parte de Confecámaras. A las cámaras de comercio se les va a exigir que acojan el reglamento que emita la Confederación de Cámaras de Comercio y que a la luz de él elaboren su propio reglamento sobre cómo se deben llevar estos procedimientos de recuperación empresarial. El procedimiento en cuanto a la duración es la misma que la que tiene la negociación de emergencia, 3 meses a partir de la comunicación de inicio del procedimiento de recuperación empresarial, y los efectos que tiene cuando se da inicio a este procedimiento de recuperación empresarial son los mismos que ya se han mencionado previamente por el doctor Dávalos y el doctor Esteban. ¿Qué es lo novedoso de este procedimiento? Pues de esta figura que existe en las cámaras de comercio, que se puede adelantar a través de un mediador, ¿sí? Las cámaras de comercio para ese efecto tendrán que elaborar no solamente un reglamento, sino que además confeccionar una lista de mediadores que sirvan para ayudar a conducir al deudor y a sus acreedores a la celebración de un acuerdo. Es decir, esto tiene como propósito final que deudor y acreedores lleguen a un acuerdo de reorganización con la participación de un mediador. Aquí está
tal vez de forma resumida el procedimiento. Hay también un aviso de intención por parte del deudor que se presenta ante la Cámara de Comercio, se admite otra vez, simplemente mediante una verificación superficial de los requisitos que exige la ley 1116. Hay 3 meses para llegar a ese acuerdo y durante esos 3 meses, durante la negociación, existe la posibilidad de que participe ese mediador. Y ese mediador lo que va a hacer es, de un lado, ayudar a llegar a fórmulas al deudor y a los acreedores, y en caso de que se llegue a un acuerdo, ese mediador dará fe de las personas que suscribieron el acuerdo y a quienes cobija el acuerdo al que han llegado deudor y acreedores. En este caso también, durante esos 3 meses, los acreedores pueden nuevamente presentar inconformidades con la misma, digamos, limitante. Solo pueden ser inconformidades presentadas de forma o con soportes o pruebas documentales. Pero acá hay otra modificación, otra novedad cuando el procedimiento se adelanta ante la Cámara de Comercio. Esas inconformidades, si ustedes se acuerdan, en la negociación de emergencia que se adelanta ante la superintendencia, esas inconformidades las resuelve la misma superintendencia en la audiencia de validación. En este caso, el decreto establece que en caso de presentarse inconformidades, esas inconformidades se podrán resolver por cualquier mecanismo alternativo de solución de controversias. Y en caso de que el mecanismo sea un arbitramento, pues será necesario que las partes, es decir, acreedores, la totalidad de acreedores, para que esto pueda ser vinculante, y el deudor celebren un pacto arbitral. ¿Listo? En ese caso también está pendiente de que las cámaras de comercio reglamenten ese mecanismo alternativo de solución de controversias, en particular el arbitraje, establezcan una lista particular de árbitros que sirvan para resolver estas controversias, unas tarifas también especiales para estos efectos, y cuál sería ese procedimiento arbitral especial que surge a la luz del artículo 9 del decreto 560. Suponiendo entonces que se llegue al acuerdo, se resuelvan las inconformidades, lo que les dije, el mediador da fe de que se ha celebrado ese acuerdo, de quienes participaron en la celebración y a quienes cobija el acuerdo, y posteriormente a que el mediador da fe de ese acuerdo debe ser remitido a una validación judicial, y esa validación judicial la puede hacer bien sea el juez civil del circuito o la superintendencia de sociedades. Estos son tal vez los dos procedimientos, los dos mecanismos que existen a la luz del decreto 560, en los cuales lo que se busca al final del día es que las partes celebren un acuerdo de reorganización, bien sea a través de la negociación de emergencia ante la superintendencia de sociedades, o bien sea a través de un procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Este segundo proceso, como les dije, está pendiente de la reglamentación que debe emitir Confecámaras y que posteriormente debe ser adoptadas por las cámaras de comercio, pero son fundamentalmente los dos, digamos, las dos vías, si lo queremos llamar de alguna manera, procesales, o los dos caminos que puede recorrer el deudor para llegar a celebrar el acuerdo según el decreto 560 y haciendo uso de los mecanismos o de las figuras contempladas en este decreto. A continuación le cedo la palabra a el doctor Raúl, que tiene a continuación creo que las consideraciones tributarias que están en una parte final del decreto. Hay unos efectos tributarios importantes a la luz del decreto y otros efectos tributarios que tienen por regla general la ley 1116 para el deudor y acreedores. Muchas gracias y quedo aquí a su disposición para las preguntas que haya al final de esta charla. Gracias, doctor Daniel.
Doctor Raúl. Esperen, Doctor discúlpame Raúl. que es que tengo... Ya Ya. se escucha. Gracias, buenas noches. Qué pena, tenía una dificultad técnica. Muchas gracias a ustedes por el entendimiento. Quisiera saber si me están escuchando. Sí, doctor Raúl. Bueno, vamos a ir rápidamente a algunas consideraciones tributarias que están consagradas en el Decreto Ley 550 del 15 de abril del 2020. Lo que esta norma nos dice es que las empresas que hayan sido admitidas al proceso de organización empresarial desde el momento en que se expidió el decreto ley, que es el 15 de abril del 2020 y hasta el 31 de diciembre de este mismo año, no van a estar sujetas a retención a título de renta, que es una medida importante porque genera caja. Tampoco estarían sujetas a la autorretención especial a título de renta, de igual manera es una medida destinada para generar caja, pero deben considerar que allí no les están disminuyendo el impuesto de renta, sino eliminando la obligación de que les hagan retención a título de renta y autorretención especial a título de renta. El próximo año, cuando presenten la declaración tributaria y haya un impuesto a pagar, pues van a haber muy pocas retenciones o ninguna que cruzar contra la declaración de renta. Están exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta por el año gravable 2020. Esta medida también está destinada a generar caja. En cuanto a la retención del IVA, esta es una medida que la regla general es que la tarifa de retención del IVA es del 15% y aquí en lugar de eliminar la retención del IVA, lo que se hizo fue incrementar la tarifa al 50% y será practicada por todos los agentes retenedores que adquieran bienes o servicios de la empresa que está en el acuerdo de reestructuración. También la norma nos dice que no están obligados a liquidar renta presuntiva por el año gravable de 2020, que pues es importante si son entidades que tienen patrimonio líquido positivo en el año gravable 2019. Si el patrimonio en 2019 es negativo, la medida pues es inocua porque ante un patrimonio líquido negativo pues la renta presuntiva sería cero. De todas maneras, la legislación colombiana ha establecido que para el año 2020 la renta presuntiva es el 0.5% del patrimonio líquido del contribuyente en el año inmediatamente anterior y lo que estarían ahorrando estas entidades es ese 0.5. A partir del 2021, la ley prevé que en Colombia la renta presuntiva se liquida una tarifa del 0%, que en la práctica significa eliminar realmente la renta presuntiva en Colombia. Una pregunta importante es qué pasa con las retenciones y las autorretenciones, las retenciones que me hayan practicado hasta el 15 de abril o hasta el 14 de abril y las autorretenciones que yo haya practicado hasta ese momento. Pues bien, en el decreto único tributario 1625 tenemos que esas retenciones, tengo el derecho a devolución dentro del mes calendario siguiente a la fecha en la cual me hayan confirmado el acuerdo de reorganización en los términos del artículo 35 de la ley 1116 del 2006. Es decir, si yo ya venía en un acuerdo de reestructuración, lo que gano con el decreto ley es que ya no me van a hacer la retención y yo tengo que practicar la autorretención especial y me van a liberar de este trámite de pedir esta devolución de retenciones que de acuerdo con este decreto reglamentario tenía que hacerse por periodos trimestrales, es decir, dejar transcurrir enero, febrero y marzo y hacer el trámite en abril y así sucesivamente. En cada caso yo requería una certificación expedida y firmada por cada agente retenedor, donde conste nombre o razón social completo, sin NID, tanto de cada agente retenedor, como de los sujetos pasivos de la retención, valores retenidos en cada mes por cada concepto,
identificación completa y fecha de presentación de la declaración de cada mes. Es un trámite con un tema probatorio, pues como usted puede imaginar, que puede ser engorroso. Respecto de las autorretenciones efectuadas por el solicitante, pues una solicitud también con la certificación que tiene los mismos requisitos del literal anterior. Quiero mencionar, porque se dijo en la exposición de Esteban y la de Daniel y del doctor Dávalos, que existe la posibilidad que en estos acuerdos haya que enajenar activos, y aquí tenemos una regla en el artículo 90 del Estatuto Tributario que nos señala una especie de precio fiscal para la venta de activos. Pues por regla general, la renta fiscal que yo puedo obtener al enajenar un bien es equivalente al precio fiscal menos el costo fiscal. Y vamos a referirnos muy brevemente al precio fiscal. La norma parte de la presunción de que es el valor comercial realizado en dinero en especie, y que ese valor comercial es el acordado por las partes, pero con una restricción, que debe corresponder al promedio para bienes de la misma especie en la fecha de su enajenación, y que también aplica para servicios. Esta norma es de muy vieja data, pero lo que ha venido recortándose es el margen de error que yo puedo tener en la asignación del precio fiscal, porque si yo no asigno un valor acorde al comercial en los términos en que entiende el artículo 90 del Estatuto Tributario, y ese valor difiere en más de un 15% del valor comercial, la DIAN tiene facultad para asignarme un precio fiscal diferente, que lo haría pues en un proceso de fiscalización de la respectiva declaración de renta. Una de las novedades que trajo la ley 1943, que todos sabemos que fue declarada inexequible y que luego fue recogida en la ley 2010, quedó la norma prácticamente similar, es lo referido a bienes raíces. Se mantiene la idea de que el precio fiscal no puede ser inferior al costo, al avalúo catastral o al autoavalúo, y el contribuyente tiene la obligación de remitirse a listas de precios, bases de datos o cualquier otro mecanismo que tuviera disponible para hallar este precio. Está estipulado que en la escritura pública de enajenación las partes deben declarar bajo la gravedad de juramento, estamos hablando de la parte compradora y la parte vendedora, que la operación que transaron allí es el precio comercial pactados por fuera, o valores que van a recibir por fuera del pacto, y en caso de que eso fuera así, deberían considerarlo y consignarlo dentro del acuerdo bajo gravedad de juramento. El notario le va a hacer conocer en el momento de la enajenación esta cláusula. Las partes tienen dos opciones, pues realizar la afirmación bajo la gravedad de juramento que esto es así, y la otra opción es no hacerlo. Si no lo hicieren, si no realizan las declaraciones bajo la gravedad de juramento, hay una consecuencia pues gravosa desde el punto de vista económico, y es que los impuestos de renta, los de ganancia ocasional, los de registro, los derechos de registro y derechos notariales se liquidan sobre una base equivalente a 4 veces el valor que esté consignado en la escritura. Y además de eso, pues el notario va a reportar la irregularidad en la DIAN y los entes territoriales. Voy a ir muy rápidamente. ¿Qué pasa cuando la enajenación es por concepto de acciones o cuotas de interés social que no cotizan en bolsas de valores o en una reconocida bolsa, en una de reconocida idoneidad internacional según la Administración de Impuestos? Entonces aquí establece un precio presunto, porque comienza la norma diciendo que saldo prueba en contrario, el precio presunto de esta enajenación no puede ser inferior al valor intrínseco del incrementado en un 30%.
No obstante que el contribuyente pudiera fijar el precio por este valor intrínseco incrementado en un 30%, la norma le permite a la DIAN acudir a métodos de valoración técnicamente aceptados, como ocurre en el tema de múltiplos de EBITDA o flujos de caja descontados. Pues entiendo yo con el ánimo de fijar un precio diferente, que tendría que ser un precio pues mayor, porque no tendría sentido. No conozco fiscalizaciones en las cuales la autoridad tributaria disminuya bases gravables. Todas son encaminadas a realizar hallazgos para generar más impuestos, más base gravable y más sanciones, por supuesto. Hubo algo en la intervención de Esteban que es muy importante mencionar, y es que el decreto ley faculta a la DIAN, eso no está en la diapositiva, pero lo quiero mencionar. El decreto ley faculta a la DIAN para condonar capital, sanciones e intereses por mora. Supongamos, en un caso hipotético, que esto llegara a ocurrir, que la administración de impuestos me condona capital, es decir, impuestos, sanciones, que puede ser una sanción de extemporaneidad, una sanción de corrección, en fin, e intereses por mora. ¿Cuál sería el efecto tributario de una situación como esta? Pues básicamente el efecto sería el siguiente: al momento de generar el pasivo con la administración de impuestos, por favor me colabora con el cierre del micrófono. ¿Qué más? Al momento de generar el pasivo por impuestos, conmigo? Por favor me cierran el micrófono para poder realizar la exposición. Gracias. Al momento de yo reconocer el pasivo con la autoridad tributaria, ya sea por impuestos, sanción o intereses, pues estoy reconociendo un gasto. Esos gastos, por efecto del artículo 107 del Estatuto Tributario, como no tienen relación de causalidad, no son deducibles. Entonces, si por efecto de la condonación obtengo una disminución, voy a tener un ingreso por recuperación de unos gastos que yo no deduje en mi declaración de renta porque no podía hacerlo. Y en consecuencia, pues ese ingreso sería un ingreso no gravado con el impuesto sobre la renta. Esa es una particularidad importante de tomar en consideración. ¿Qué pasa cuando a mí me permiten, cuando yo llego a un acuerdo y por efecto de ese acuerdo puedo descargar pasivos? Allá hay una situación similar a la anterior. Yo tendría que considerar si ese pasivo que estoy descargando, en el momento en que generó un gasto, digamos, que me generó un gasto, ese gasto, ¿qué tratamiento le di yo en la declaración de renta? ¿O qué tratamiento me permitía la ley realizar en la declaración de renta? Si fue un gasto deducible, pues la recuperación de ese gasto por la disminución del pasivo sería un ingreso gravado en la declaración de renta. Uno de los aspectos que mencionó Esteban es la posibilidad de que por efecto del acuerdo haya la emisión de acciones preferentes, que se logre un acuerdo con algún acreedor para que este acreedor tenga acciones preferentes de la compañía, y en ese caso tendríamos que observar lo que dice el artículo 33-3 del Estatuto Tributario. Y este artículo aplica, lo que está arreglado allí aplica cuando se reúnan la totalidad de las características que están mencionadas allí del numeral 1 al numeral 4. Para no alargar el asunto por razones de tiempo, si un acreedor tiene acciones preferentes y cumple las 4 características que están allí mencionadas, la remuneración de ese acreedor no serían dividendos, sino que serían rendimientos financieros, porque en ese caso las acciones preferentes no serían consideradas como instrumentos de patrimonio, sino como elementos de deuda. Es decir, que para la sociedad que las emitió, en lugar de ser instrumentos de patrimonio, serían pasivos,
y los beneficios que pagó serían intereses cuya deducibilidad pues habría que evaluar a la luz de la relación de causalidad y proporcionalidad y todos los requisitos para deducción de costos y gastos que están consagrados en el estatuto tributario. Voy a terminar con este tema. Es posible que por el desarrollo de estos procesos yo tenga que entrar en procesos de indemnizaciones laborales, de prescindir de personal en las compañías, y un tema que es que usualmente consultan es, vea, esta indemnización laboral que yo voy a pagar en materia de impuestos sobre la renta, ¿cómo la trato? ¿Es un gasto deducible? ¿Es un gasto no deducible? Tendríamos que decir que este es un tema que no es pacífico. Tenemos una doctrina de la administración de impuestos. En la Filmina usted ve que hay 3 conceptos emitidos por la autoridad tributaria en los cuales ha dicho que las indemnizaciones por despido justificado o injustificado son deducibles de la declaración de renta. Sin embargo, la jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene una tesis contraria y dice que no tienen relación de causalidad y que no son deducibles. Esto pues genera un choque importante a la hora de los procesos de fiscalización, y lo que yo he podido ver en la práctica, al menos en un proceso que nos consultaron por efecto de un saldo a favor, el funcionario llegó a rechazar las indemnizaciones que el contribuyente pedía como gasto, utilizando como argumento jurídico alguna de las sentencias que le estoy mencionando. Sugerimos al contribuyente utilizar como argumento jurídico alguno de los conceptos que está viendo en la Filmina, bajo la perspectiva de que constituyen doctrina de la administración de impuestos y que es de obligatorio acatamiento por los funcionarios. Sin embargo, a pesar de eso, que debería resolverse en favor del contribuyente, observe usted que hay procesos en los tribunales. O sea, hay funcionarios que, a pesar de los conceptos, se atreven, toman el camino de rechazar este gasto y decir que no es deducible. Bueno, hasta ahí serían los términos de mi intervención. Yo quiero agradecer a todos los presentes y cedo la palabra a la doctora Aura María, y doy las gracias a todos los conferencistas participantes y a los socios de las 2 firmas que realizan la alianza. Muchas gracias a todos. Somos Confianza y Seguridad.